Buenas tardes a todos, les agradezco su presencia y también agradezco a Alfonso la presentación que ha hecho. Asimismo, agradezco a Liyuka el que haya incluido esta conferencia en el ciclo de conferencias Historia de la Tierra para conmemorar el 15º aniversario de la implantación, de creación, como quieran denominar, de este Instituto de Investigación en la Universidad de Zaragoza. Asimismo, el que la fecha haya sido esta, al inicio de la semana en la que se cumplirán, el próximo jueves 16 de noviembre de este mes, se cumplirán 51 años de la firma de la Convención del Patrimonio Internacional Mundial, tanto cultural, del Día del Patrimonio Internacional Mundial, tanto cultural como natural, que se firmó en 1972 por parte de la UNESCO en París, en la fecha en que les he dicho. Y ahora ya sin más voy a comenzar el tema de la conferencia. Llevo muchos años dedicándome a la iconografía de la cerámica ibérica pintada. Fue el tema de mi tesis de licenciatura, fue el tema de mi tesis doctoral y ha sido o sigue siendo el tema de algunos de artículos en publicaciones científicas. Por lo tanto, creo que estoy al día. Tienen aquí ya un ejemplar de cerámica ibérica pintada. Los iberos realizaron o tuvieron diferentes producciones de cerámica. La cerámica ibérica, luego veremos las características, la que denominamos lisa, la que no lleva ninguna decoración, esta que es la pintada, que es la que más información nos va a dar por las composiciones, las secuencias, cómo aparecen las figuras que las decoran. Y luego otras variedades como la gris íbera, la de barniz rojo y lergete, es decir, diversas producciones cerámicas. Pero sin embargo nos vamos a centrar en esta, que es lo que yo he tratado más. A la hora de tratar, de analizar, de valorar desde el punto de vista patrimonial una cerámica, sea una cerámica hecha a mano, del neolítico, del calcolítico, de la edad del bronce, o sea una cerámica posterior, fabricada a torno, siempre nos tenemos que plantear esa valoración teniendo en cuenta unos, podemos llamar principios, unos criterios, que en el orden en que los voy a decir es aleatorio, dependerá del yacimiento, de las circunstancias, de los materiales, de los vestigios. Pero hay que tener en cuenta todos estos criterios para realizar una valoración lo más completa posible dentro de las posibilidades de la investigación, de los materiales, está claro, y de los conocimientos del investigador o de cómo está esa línea de investigación en ese momento. Estos criterios los tienen ustedes en la pantalla, es el contexto arqueológico. Es decir, para valorar una pieza, un conjunto, debemos tener en cuenta también otras piezas, otros materiales, otros restos arqueológicos en los que aparece o se ha encontrado esa pieza, bien sean estructuras arquitectónicas, espacios y sus correspondientes funciones, y con eso me estoy refiriendo a una vivienda, a un santuario. En esa línea voy. También otros materiales, otras producciones cerámicas que coexisten con esa producción que vamos a analizar, producciones metálicas, restos de maderas, restos vegetales, restos de fauna. Es decir, tenemos que tener bien estudiado y completo el contexto en el que aparecen esas cerámicas, puesto que ese contexto va a contribuir a que nuestra valoración o el resultado de nuestra investigación sea más completo, más certero. Otro criterio es el concepto y el origen, luego lo veremos, cómo definimos la cerámica ibérica decorada, cuál es su origen, en qué se inspira, en qué se inspiraron los iberos, en qué cerámica se inspiraron los iberos para fabricar la suya propia. Por supuesto, el proceso creativo de los que realizan esas cerámicas y el nivel tecnológico. Según la tecnología que utilizan las poblaciones, sabemos si su nivel tecnológico es más alto, medio o más bajo. La datación. Ya vamos teniendo toda una serie de elementos que nos permiten o que contribuyen a fijar una cronología, no exacta, pero sí lo más aproximada posible. La forma y función. La morfología de los recipientes, la morfología de las vasijas, nos van a determinar a veces, además del contexto y todo lo que llevo diciendo, la función. ¿Y la función que nos va a indicar? Las relaciones sociales de los productores. Los talleres, dónde se fabricaban,
qué relaciones tenían entre unos talleres y otros pertenecientes a los diferentes grupos, las áreas de producción, cómo se intercambiaban, y en las relaciones comerciales de los íberos no solamente hay que tener en cuenta las relaciones entre los diferentes grupos culturales ibéricos en la península y en Francia, sino también las relaciones comerciales con otros territorios europeos, sobre todo el norte de europeos y africanos, el norte de África y la península itálica. Luego también tenemos que definir la valoración social, religiosa, creencias rituales, y esta información es la que nos da, digámoslo de manera muy simple, la cerámica ibérica decorada, que otras no dan tanto. Y por último, ya me he referido a ello, las rutas comerciales y los intercambios, además de otras cuestiones que iremos viendo a lo largo de la exposición. ¿Quiénes son los íberos? Porque tenemos que pensar primero quiénes son los que realizan esta cerámica. Los íberos o las poblaciones ibéricas son los descendientes de las poblaciones que habitan el levante de la península ibérica y parte de Francia, parte de la Francia mediterránea, descendientes de los pobladores que en ese territorio habitaron a final de la Edad del Bronce. Tiene la fecha ahí, entre el 1900 a.C. A partir de esa fecha comienzan unas relaciones primero comerciales, luego ya poblacionales con otras poblaciones del Mediterráneo, en concreto del Mediterráneo oriental, fenicios, que no solamente van a traer, como dicen en la historia antigua, bagatelas y chucherías para intercambiar a cambio de metales y riquezas de los íberos, sino que traen cerámicas fenicias, traen costumbres fenicias y traen también elementos procedentes no solo del territorio propiamente dicho del Mediterráneo oriental, sino también de Grecia. Entonces, esos primeros contactos con esas poblaciones, podríamos decir indígenas, si me permiten, autóctonas del final de la Edad del Bronce, es lo que, a medida que van desarrollándose esos contactos y van asimilando lo nuevo, porque lo nuevo, todo lo que con lo que se comercializa y las si queremos llamar innovaciones, también uno mismo puede innovar, no solamente dependes para innovar del que viene de fuera o de lo que viene de fuera, está claro, pero todo lo que viene de fuera lo puedes simplemente copiar, asimilar directamente, pero lo puedes también adaptar a tus costumbres, a tus necesidades, y eso hay que tenerlo en cuenta también. Entonces, esos descendientes del bronce final, con todo lo que va a venir, primero con los fenicios, luego ya veremos que vienen más cosas, y de otros lugares, es lo que da lugar a la cultura ibérica. El territorio lo tienen ustedes marcado, pero se considera que el área nuclear comienza en el norte, en el río Erol, en Francia, y finaliza en el sur, aproximadamente en el río Segura, Alicante. Esa sería el área nuclear, que es la costera, hasta las cordilleras que denominamos costero levantinas. Pero luego hay penetraciones hacia el interior de la península de la cultura ibérica, de los grupos íberos, a través de dos cuencas fluviales, al norte el Ebro, al sur el Guadalquivir. En esa área se van a desarrollar durante aproximadamente, luego veremos las fechas más específicas, medio milenio, la cultura ibérica. Y pasamos. A lo largo de ese medio milenio van a surgir toda una serie de grupos, lo que antes se denominaba tribus y ahora ya no, grupos poblacionales que se desarrollan en determinados territorios geográficos. Pero tengan en cuenta que 500 años son muchos. Entonces, a lo largo de ese tiempo se mueven las fronteras. Son grupos que, por diferentes causas históricas, bélicas, la penetración de nuevas gentes, van a ir moviendo las fronteras. Por lo tanto, tenemos unos límites, digamos que aproximados de dónde estaba. Esos límites los podemos establecer con la cultura material, la cerámica, las características de los asentamientos, etcétera. Es decir, una cosa contribuye a la otra. Entonces, en esa aparecen diversos grupos que van a tener unas características propias, digamos, de identidad, dependiendo del sustrato de la tradición anterior, puesto que no todos los territorios de ese levante español o el territorio ibérico tienen el mismo sustrato. En las zonas del norte,
en todo el cuadrante nordeste peninsular, el sustrato es de la primera edad del hierro con campos de urnas, es un sustrato europeo. Mientras que en el Levante es el bronce valenciano, que se denominó durante un tiempo. En el sur, esa edad del bronce primigenia tiene otras características y el impacto de todas las influencias externas de esas relaciones transculturales es también diferente, lo han asimilado de diferente manera. Por lo tanto, esos grupos íberos presentan señas de identidad características de cada grupo, pero sin embargo hay elementos comunes a todos ellos. Esos elementos comunes es lo que les da o les confiere homogeneidad. Y esa homogeneidad es a lo que llamamos cultura ibérica o culturas ibéricas, que es una denominación propuesta por Carmen Aranegui recientemente en atención a los diferentes grupos ibéricos. Durante el desarrollo, y esto lo he apuntado antes, de la cultura ibérica, primero las influencias tienen aquí todo el Mediterráneo, lo que se denomina también la coiné mediterránea, el ámbito cultural mediterráneo. Todo. Las primeras proceden del Mediterráneo oriental, por vía marítima, sobre todo con una navegación de cabotaje, van comercializando con esos productos a los que he aludido al principio, hasta llegar al extremo opuesto del mar, al Mediterráneo occidental, la península ibérica. Luego, después, las influencias griegas, las influencias helenísticas, es decir, todos los movimientos culturales y materiales que se producen a partir de Alejandro Magno hasta el siglo I a.C. La península ibérica y la cultura ibérica también forma parte de este mundo helenístico. Y por último, bueno, la influencia cartaginesa desde el norte de África, sobre todo impacta en la zona del sudeste, en los territorios ibéricos del sudeste, ya lo veremos en la cerámica, que se plasma muy bien, y por último Roma, a partir del 218 a.C., cuando Escipión desembarca en la colonia griega Emporion, luego Emporie, colonia romana, es cuando comienza el proceso de aculturación, lo que denominamos romanización, no solamente con la conquista, sino también con los intercambios comerciales, intercambios que ya se habían realizado antes con las poblaciones de la península itálica, con Roma, antes de la conquista romana, antes del desembarco. Eso hay que tenerlo en cuenta. Secuencia cronológica. Esos años en que se desarrolla la cultura ibérica. Son fechas más o menos aproximadas, vienen muy bien para una explicación, para una clase, un periodo, y en prehistoria lo hacemos siempre, un periodo empieza cuando acaba el anterior, algunos de los que están aquí ya lo saben y me han oído en clases de prehistoria, pero bueno, esto es la última aproximación cronológica o secuencia cronológica de la cultura ibérica. Preibérico o protoibérico. Es la etapa en la que comienzan a aparecer los primeros elementos que se consideran ibéricos. ¿Por qué se denomina pre o proto? Ahora les digo. Son dos preposiciones, ibérico lo tienen claro, no hace falta que lo explique. Pre es la preposición latina que quiere decir antes de. Pues lo preibérico será antes de que comience el periodo propiamente ibérico, el ibérico antiguo me estoy refiriendo, el siguiente periodo. Pero la denominación proto tiene algo más de intensidad. Proto es la preposición griega que quiere decir lo mismo que pre, antes de, pero lo utilizamos de otra manera. No lo utilizamos atendiendo al tiempo, antes de, sino que en ese periodo proto, tanto para lo protoibérico como para otros periodos. En proto quiere decir que ya hay elementos materiales que ya son ibéricos. Es en el momento en el que comienzan a aparecer independientemente de la cronología. O sea, pre y proto. Espero que les haya quedado claro. A partir del 650. Esa fecha, 650, estamos todavía en la primera edad del hierro, hasta el 550, que comienza la segunda edad del hierro. Es el periodo de esa etapa que algunos han denominado
orientalizante, proto-orientalizante, comercio silencioso, en el que comienzan las primeras relaciones comerciales con los fenicios, en el que no hay prácticamente contacto personal, no se han fundado colonias fenicias en la península ibérica, pero sí hay elementos materiales que proceden de ese llamado comercio silencioso. Y la primera edad del hierro, sobre todo en el nordeste peninsular, a los que he aludido antes, 650. El ibérico antiguo, es decir, propiamente la cultura ibérica, comienza con ese periodo ibérico antiguo en el 575. Figuren ustedes que es casi un siglo en el que se produce ese fenómeno de formación, esa transición desde las culturas de la primera edad del hierro, llamémosla así de un modo genérico para toda la península, hasta la formación de la cultura ibérica. En prehistoria y en historia también, aunque se ha acelerado todo, los periodos de transición son fundamentales. ¿Cuáles tenemos? Aparte de transición entre la primera y la segunda edad del hierro, a partir del 550, el epipaleolítico y el mesolítico, entre el final del paleolítico y el comienzo del neolítico, el calcolítico, entre el final del neolítico y el comienzo de la edad del bronce, porque son interesantes. Aparentemente pueden parecer, y permítame el término, sosos. No es una cosa ni es otra, pero no. Son los más interesantes porque son en los que van desapareciendo los rasgos esenciales de lo anterior para comenzar a aparecer y a estructurarse los rasgos esenciales de lo posterior. Por eso ese periodo de formación es clave, porque ahí sabemos cuáles son los elementos que penetran en el territorio que luego denominaremos territorio ibérico, y cuáles son todos los elementos que lo conforman o que conforman la cultura ibérica en el inicio, está claro, luego irá desarrollándose. Por lo tanto, el ibérico antiguo, ya una vez formado todo el ibérico antiguo en el 575, que es cuando comienza ya a estructurarse o a adquirir la forma definitiva a la cultura ibérica. Con la forma definitiva se hace relación no a las obras escultóricas, la gran escultura en piedra, los exvotos en bronce o en terracota, incluso la cerámica, sino a la estructuración del territorio, a la ordenación del territorio. Cuando aparecen los primeros asentamientos, luego ya veremos, es en ese periodo, y luego, por supuesto, todos los materiales arqueológicos y artísticos, si me permiten la denominación. Dura unos 100 años ese periodo, con posterioridad en el ibérico pleno, ya está la cultura plenamente, valga la redundancia, plenamente formada. Todos los elementos característicos de lo que es lo ibérico, con las aportaciones helenísticas, bueno, lo voy a decir en orden, fenicias, griegas, helenísticas, ahí está todo. Y a partir del 218 empieza el periodo denominado tardío, coincidente con la romanización. Es más, muchos autores ya no hablan de ibérico tardío, sino que hablan de periodo ibero-romano. Y por último, periodo que les voy a decir ahora es el último en aparecer, el denominado ibérico final, que hace referencia solo al siglo I a.C. Culmina la romanización, finaliza la cultura ibérica, ya pasamos ya no de ibero sino a Hispania, y durante estos dos últimos, en el ibérico tardío y el ibérico final, es cuando se van a desarrollar los grandes grupos estilísticos de la cerámica pintada, de la cerámica decorada. Los elementos que le confieren homogeneidad, los elementos comunes a la cultura ibérica o de todos los grupos de la cultura ibérica. El oppidum como asentamiento, como poblado. Oppidum, para algunos autores, la traducción literal del latín es ciudad. Sin embargo, el oppidum, y yo sigo la versión tradicional, es el asentamiento en altura, en alturas que son cerros, tozales, tosales, elevaciones entre 200-400 metros de altitud, nada más. Suelen estar en zonas que dominan la llanura circundante, por lo tanto, esa ubicación ya le supone una defensa natural y un control del territorio. Entonces,
por esa parte, el Oppidum, y luego diferentes, el trazado urbano cambia dependiendo de la tradición anterior o si es un yacimiento ex novo, un asentamiento ex novo, no yacimiento. Otro elemento común es el rito funerario. Los iberos incineran, practican la incineración. La incineración en la península ibérica se introduce por dos territorios, por dos zonas. Por el norte, desde Europa, con los portadores que denominamos la cultura de los campos de urnas. Y por el sur, los fenicios, que practican tanto la inhumación como la incineración. Hasta entonces, en la península ibérica es la inhumación, el rito que se practica durante Calcolítico y Edad del Bronce. Bien, pues a partir de ahora es la incineración. La diferencia entre, me refiero numérica, entre asentamientos y necrópolis ibéricas es, bueno, no voy a utilizar un término demasiado exagerado, pero conocemos muchos asentamientos de diferentes tamaños, distintas localizaciones, diferentes también trazados urbanos y, sin embargo, no conocemos tantas necrópolis. Está claro que cada asentamiento debería tener su necrópolis, como nosotros tenemos, o en la actualidad, cada ciudad, pueblo, tiene su cementerio, pero en este caso desconocemos muchas de las necrópolis, bien porque hayan desaparecido por fenómenos naturales o bien porque simplemente han desaparecido al hacer obra pública, que es otras de las causas por las que han desaparecido, aunque ahora hay un control exhaustivo. Otro elemento común, la economía ibérica, está basada en la agricultura, la ganadería y la metalurgia y el comercio tanto interior como exterior. Y las manifestaciones artísticas, veremos, comunes, pero en cada zona hay matices diferenciales. Dependerá del taller, dependerá del artista, dependerá de la influencia e incluso puede depender de lo que quieren transmitir a través de la obra. Y por último también la acuñación de moneda y el papel destacado del caballo. Los asentamientos. He elegido 3 del nordeste peninsular, porque se ve muy bien la evolución desde la primera edad del hierro hasta época ibérica, y se ve la localización, se ve también el trazado urbano. En la Moleta del Remei, que lo tienen ustedes marcado aquí, muy cerca de la desembocadura del Ebro, al sur, bueno, en Tarragona. Entonces, en Alcanar ven ustedes en altura, y es un trazado, en el dibujo lo verán mejor, en el que hay un espacio central, una plaza, pero que en algunos casos esa plaza tiene una oquedad, y esa oquedad lo que hace es, o la función que tiene es la de acumular agua de lluvia. En algunos casos no hay ni obra, simplemente es la oquedad, en otros casos sí que hay una obra más en profundidad, o las paredes para que no se desparramen o se caigan cuando la lluvia pudiera ser excesiva. Y luego tienen toda una serie de viviendas de planta rectangular cuyos muros posteriores hacen la función de muralla, de defensa. Hay una ampliación del poblado, sigue creciendo la población y tienen, como pasa ahora, que realizar nueva obra, pero siguen el mismo esquema y la entrada. Esta planificación urbana es heredera directa de los poblados de la primera edad del hierro en el nordeste peninsular, tanto en Cataluña como aquí en Aragón. Entonces, simplemente este poblado, que si ven las fechas, siglo VII, estamos en la primera edad del hierro, o el inicio, en esa etapa de transición, recuerden el 650, para el primer periodo, y llega hasta el siglo II. Es un ejemplo de poblado en el que toda la población de la primera edad del hierro llegan todas las innovaciones ibéricas, pero no es abandonado, son iberizados los que hay, sigue el crecimiento demográfico y ya culmina, desaparece o es abandonado en el siglo II. Es decir, no hay un hiato, no hay una interrupción entre la primera edad del hierro y lo ibérico. Es que hay otros poblados que son de la primera edad del hierro, se abandonan, Mediana de Aragón, uno de ellos, se abandonan hacia el siglo V final, o IV, y hay un lapso en el que no es ocupado el yacimiento, ni el asentamiento, está claro, no es lo mismo yacimiento que asentamiento, y luego a partir del finales del IV o principios del III es ocupado ya, pero
por íberos, por poblaciones plenamente ibéricas. En este caso no hay solución de continuidad. Son iberizados y sin más. El Cabezo de Alcalá de Azaila. Seguimos y nos vamos ya en esa penetración hacia el interior a través de la cuenca del Ebro. En altura, el trazado, esto es una consolidación que se hizo hace ya tiempo, en tiempos de Juan Cabré, y tienen un trazado parecido, pero no igual. No es la plaza, es la calle central, la que divide en dos barrios, a izquierda y derecha, depende de cómo entremos en esa calle o cómo la recorramos. Es la calle central y las casas, también de planta rectangular, con la cubierta a una vertiente, etcétera. Y luego es iberizado. Otro ejemplo. Y otro ejemplo peculiar es el yacimiento de la Avispe Santa Marité de Litera. Yacimiento en altura. Un cerro de 302 metros de altitud. Yacimiento, lo que es el cerro, aunque las zonas colindantes o que rodean al cerro estuvieron también pobladas, en este momento no hay nada, tanto por los cultivos, explotaciones agrícolas, las balsas o pantanos, como denominan en esa zona, a los depósitos de agua para el riego, pero aproximadamente en toda esta área ilergete, tanto la aragonesa como la catalana, estos poblados tienen como 1 hectárea de extensión, más o menos, Entonces, nos hemos encontrado, lo hemos excavado, estamos ahora haciendo una publicación con una compañera del área de arqueología, la profesora Domínguez. Y aquí tenemos, por una parte, lo ibérico. Miren las casas ibéricas de planta rectangular, está consolidado y restaurado. Entonces, son pavimentos de tierra batida, algunos con cal, otros coloreados, con ocres, una planta de casa tablas, la base de los muros en piedra, en este caso con unos módulos que alcanza más de medio metro la medida de longitud de los sillares del basamento, crecidos los paramentos en adobe. Las techumbres, nos hemos encontrado poco material vegetal, sería a una vertiente, y miren la casa ibérica, que está tal cual, la encontramos limpia, aquí ya está cubierta, otra vivienda ibérica, incluso con la puerta. Podemos decir de acceso o de salida, depende de lo que hagamos o lo que queramos hacer. En esta vivienda nos encontramos el hogar al fondo, no a la entrada, porque hay otras viviendas ibéricas que lo tienen a la entrada, con la peculiaridad de que tenía una ofrenda fundacional. Es decir, igual que ahora cuando los edificios más bien públicos, una arqueta con un periódico del día o periódicos del día, la moneda en curso y demás, pues aquí la ofrenda era de carácter propiciatorio, para que los que viviesen, los que habitasen en la casa, la vida les fuera beneficiosa, benéfica. Y la ofrenda consistía, debajo, en la base del hogar, consistía en una concha de molusco bivalvo perforada y en una cuenta de coral rosa. La tienen ustedes expuestas en el Museo de Huesca. Y luego, más viviendas. Estas viviendas ibéricas se adosaron o se construyeron, fíjese, en la dirección norte, el norte está aquí, sur, en esa dirección. Y se amoldaron por completo a los terrenos blandos del cerro. Es decir, no se ponen de acuerdo, pero arcillas margosas o margas arcillosas, pero blandos. Y sin embargo, en un momento dado, bueno, las dataciones más antiguas para el comienzo es un yacimiento ex novo, desde fines del IV, comienzos del III, pero en un momento dado del siglo I, mitad del siglo II y I antes de Cristo, esa zona del yacimiento, que es la cumbre, se destruye. Hay restos de fuego, de incendio, no en todo el yacimiento, pero en esa zona sí, y se construyó. ¿Ven este muro? Son sillares romanos perfectamente escuadrados, que son paralelos y distantes de estos que hay aquí, que dan menos 40 metros. Se realizan una serie de habitáculos o espacios cerrados, algunos hablan de muralla de cajones, y esta cisterna. En terrenos distintos, la orientación, si ven, es diferente, es oeste, oeste. Y la cisterna son gravas. La cisterna tiene en la actualidad 4 metros de profundidad. Tuvo que tener más
y el brocal tenemos datos para saber que tenía por lo menos 2 más de los que nosotras encontramos, más el brocal. Es decir, el cavar ese pozo de 2 metros y pico en la base y menos en la boca, cavarlo en un terreno de gravas, tuvo que necesitar un esfuerzo algo más que considerable. Nosotros lo que hicimos fue vaciarlo, taparlo en los momentos de consolidación. Es decir, es un yacimiento raro en ese sentido. Ningún otro tiene esa superposición, esa diferencia de funciones. ¿Para qué se utilizó esa construcción romana? Nosotros hablamos de castellum, puesto de abastecimiento, de la vía romana Ilerda Osca Caesar Augusta, que está distante 15 kilómetros en línea recta, sin más. Un lugar de abastecimiento, un lugar de defensa. Las casas, ya he explicado algo, pues esto es una reconstrucción hipotética que han realizado, o una versión experimental, en el Museo de Prehistoria de Valencia, en el SIP. Pues lo que les he dicho, los basamentos, las paredes, las distribuciones. Hay viviendas en que no hay unas distribuciones con tabiques, una tabicación, sino que simples muretes, o incluso lo que podemos hablar de áreas funcionales, es decir, en una zona del hogar guisaban, comían, descansaban, la zona donde hay bancos más o menos adaptados dormían, la zona de taller, la zona de molienda, la zona de tejidos. En la Vispesa hemos encontrado una zona donde aparecen pesas de telar, fusayolas, luego veremos lo que es, y abundantes ocres. Luego ahí era la zona, bueno, permítanme, el cuarto de costura de esa vivienda. Ahí vamos. El rito funerario es la incineración, y no repito ya por no alargarme. Esta es una tumba de las denominadas tumba de empedrado tumular, descendiente de la primera edad del hierro. Aquí ya tienen una incineración en una urna de orejetas, al recipiente igual que ahora, en el que se depositaban las cenizas, se llama urna. Diferentes tipos de urnas, ya veremos, y esta otra ya más avanzada, ven las fechas con la tapadera correspondiente. Tengan en cuenta que las incineraciones que hemos encontrado hasta ahora no son completas. Quedan restos de pequeños huesos con las cenizas, lo que ha permitido en algunos casos, ya veremos, el saber si era mujer u hombre y aproximadamente la edad. Fíjense que de las primeras, sin nada, el empedrado tumular, ninguna marca al exterior salvo un pequeño túmulo, es decir, el túmulo es un monte artificial, ¿vale? Tenemos, sin embargo, en la zona del sur, tanto en el territorio del sur ibérico, en Albacete, en Murcia, tenemos estos maravillosos y grandiosos monumentos funerarios. El de la izquierda, el de Pozo Moro, que puede decirse que es el monumento funerario por excelencia, es un mausoleo del siglo V a.C., es decir, estamos en un ibérico antiguo. Es un mausoleo en el que al difunto se le construye esta edificación y está protegido por esos animales. Hay una serie de escenas en relieve que están relacionadas con la mitología, sobre todo con la divinidad de la naturaleza. Una figura femenina rodeada de elementos florales, de animales, sobre todo de aves, y en otra escena aparece una secuencia de lo que se denomina hierogamia, es decir, la unión sexual entre el héroe, el representante del grupo, y la divinidad femenina, que le confiere la autoridad para representar al grupo. Es también excepcional el tema. Otros monumentos más tardíos son los denominados pilares estela. Está la incineración, está debajo, y se construyen pilares que culminan con diferentes animales. En este caso es un bóvido, que es un animal que aparece también en la cerámica, pero hay leones, hay esfinges, es decir, animales reales como animales que podríamos denominar fantásticos. Luego, si no existían en la realidad, tuvieron que tener contacto y conocer aquellos monumentos o sociedades que sí los conocían o los utilizaban. Y 2 urnas funerarias, aunque las conocemos como escultura, son 2 urnas funerarias, la Dama de Elche y la Dama de Baza.
la Dama de Elche en la zona posterior, luego lo veremos como esculturas, y la Dama de Baza en el lateral del trono, en un lateral del trono, viéndola de frente en el lateral izquierdo. Una foto realizada por una asistente presente en esta conferencia. Son excepcionales, está claro, este tipo de urnas. Unas urnas no tan excepcionales, pero ya que son de la cerámica ibérica decorada. Las dos se llaman igual, o les han denominado de la misma forma. El vaso de los guerreros de la necrópolis del Cigarralejo y el vaso de los guerreros de otra necrópolis junto al asentamiento, que es el Cabezo del Tío Pío. Aquí hay un desfile, normalmente se le denominaba un desfile sin más, en el que una serie de peones guerreros desfilan al compás de la música que tañen varones, un intérprete de doble aulós, de doble flauta y otro de lira. Luego veremos cómo más adelante son ellas, las tañedoras de la doble aulós, no de lira, pero sí de la doble aulós. Y en el otro es un combate entre jinetes y peones, en honor del difunto, cuyas cenizas contiene la vasija. Ahora se llama de los guerreros. En la versión sigue siendo la misma, el combate en honor de el difunto, mientras que aquí ya no se habla de desfile de guerreros, que es la versión tradicional, sino que se habla de desfile o procesión funeraria, por relacionarla con el ámbito en el que se encontró. La metalurgia. La metalurgia utilizada tanto para la fabricación de armas, de todas ellas la falcata es el arma característica de los íberos, que es una espada de un solo filo. Algunos la han puesto en relación con espadas de las mismas características del norte de África, sin embargo tiene su origen en espadas similares griegas. Y luego las puntas de lanza, de flecha, el soliferreum, que es esa lanza que se podía doblar, de hecho se doblaba para formar parte de, esto es un ajuar funerario, que podía ser no tener ajuar, tener un mínimo brazalete, tener ajuar cerámico o tener la panoplia completa de armas ibéricas. Y también los aperos agrícolas, toda una serie de azados también para la recolección. Faltan, por ejemplo, las tijeras de esquilar, que también son muy frecuentes. La moneda. Los iberos acuñan moneda. Por lo tanto, el comercio es fundamental entre los diversos grupos. Y hay distintas cecas. Les he puesto simplemente de dos cecas de la provincia de Zaragoza. Laquine es una ciudad que aparece en las fuentes, pero no está ubicada, aunque hay una especie de ansiedad a veces cuando se excava un yacimiento de identificarla con uno que viene en las fuentes. Hay que ser prudente en ese sentido. Bueno, es mi modo de ver. Laquine, que está en la zona de Fuentes de Ebro, Burgo de Ebro, en esa zona del valle, y la otra que se identifica con Sástago, siglo II y finales del segundo, principios del primero, pero lo que acuñan en bronce, el as, y lo que me interesa es que vean que el tipo, tanto en el anverso como en el reverso, es el mismo, por lo tanto hay una perduración del tipo, la cabeza masculina, detrás el delfín y el jinete de perfil portando palma. Es lo mismo, es la perduración de los tipos monetales. Y luego las lenguas. Hay alfabeto ibérico, ahora les digo lo que es, alfabeto celtibérico, lengua ibérica, lengua celtibérica, y con el alfabeto ibérico se podían escribir en celtibérico y a la inversa. Aquí, tal como la tienen aquí, es la denominada Estela de la Vispesa, el yacimiento de Tamarite de Litera que hemos visto antes, o Monumento de la Vispesa. Existen un conjunto de estelas funerarias en el Bajo Aragón, en que los temas son los mismos, las manos, y pueden aparecer caballos, jinetes. En el caso de esta en concreto aparecen los cuerpos de dos guerreros, serían totalmente mutilados, y un ave que lo transportaría el alma al cielo, vamos a decirlo de una manera muy simple, pero es eso. Y luego una leyenda, no todas las estelas del Bajo Aragón tienen leyenda, una leyenda en ibero
del norte, de la variedad del norte, en alfabeto ibérico, es decir, lengua y alfabeto. ¿Vale? Esta es la disposición en que ustedes la pueden ver en el Museo de Huesca. Esta estela no apareció tal cual, está restaurada. Esta estela fue troceada por completo para servir de apoyo a los diferentes fragmentos de las tuberías del riego por aspersión de los campos circundantes del yacimiento. Y una persona, un familiar del dueño, es propiedad particular, el yacimiento, está el yacimiento propiedad particular, se dio cuenta de las manos del relieve, es bajo relieve. Entonces llamaron en los años 60 a la directora del Museo de Huesca, y a partir de ese momento comenzó no solamente el estudio de la estela de la Avispesa, sino también el estudio del yacimiento, que es lo que hicimos nosotras. En este momento, hacia finales de los 90, otro investigador, Ignacio Garcés, propuso que quizá la disposición original de la estela o monumento, porque no es verdaderamente una estela, sino la esquina de un monumento, lo ven aquí, no sería tal como está dispuesta en la actualidad en el museo, sino al revés. Las manos estarían hacia abajo, igual que las estelas del Bajo Aragón, y la lectura de toda la inscripción que rodea esa parte del monumento sería mucho más fácil de transcribir. El ibero se transcribe, pero no se traduce, igual que el etrusco. Seguimos con nuestros contextos. La escultura. Hemos hablado de la cerámica, la escultura. La escultura en piedra es una de las manifestaciones, no solo arqueológicas, sino artísticas, de las más importantes, sobre todo de las primeras etapas de la cultura ibérica, del ibérico antiguo y del ibérico pleno. Y además vamos a ver cómo son esculturas en las que hay un predominio hasta ahora, porque luego dentro de 3 meses aparecen otras y tenemos que cambiar esta afirmación, aparecen o hay más representaciones femeninas que masculinas. Estas son de las pocas masculinas que tenemos, que es del yacimiento de Cerrillo Blanco. En realidad era un mausoleo fúnebre, como el que hemos visto de Pozo Moro. Con todo un conjunto de esculturas, lo tienen ustedes en el Museo de Jaén, de esculturas que son destruidas. La mayoría de estos monumentos funerarios del ibérico pleno, a mitad del siglo IV, son destruidos intencionadamente. No se sabe la causa. Si son causas de tipo económico, político, de creencias religiosas, en realidad no se sabe hasta ahora, pero se destruyen por completo. Y este es uno de los destruidos. Simplemente quiero que se fijen en los cinturones, en los tirantes y en estos brazaletes que lleva justo encima del codo. Y ahora vienen la gran escultura en piedra, las representaciones femeninas. Las he puesto en el orden cronológico, de más antigua a más moderna. La dama de Elche, la dama de Baza, ya hemos visto que tienen además la función de urna, y la dama oferente del Cerro de los Santos, yacimiento que fue el primero en aparecer, en conocerse. Todas ellas, la única que conserva pintura es la dama de Baza. La dama de Baza, la peculiaridad que tuvo es que se encontró la sepultura cerrada, y el encontrar una sepultura que no ha sido alterada es una maravilla, porque todo lo que hay dentro de la sepultura es coetáneo. Tenemos el contexto de todos los elementos que hay en la sepultura, de la escultura y del ajuar, que fue tanto cerámico como la panoplia entera de las armas de los íberos. Por eso pensaron que quizá era una sepultura masculina, por la presencia de las armas en el ajuar. Sin embargo, se hizo el análisis de las cenizas y la dama de Baza era una mujer de entre 27 y 30 años. La señora, o perteneciente a la élite de Basti, de la ciudad de Basti, de Baza, o una divinidad. Las dos propuestas se han realizado. Y luego la dama oferente del Cerro de los Santos, ya lo ven, ofrece a la divinidad en un pequeño recipiente, puede ser agua, miel, leche, lo que fuese lo desconocemos. También fíjense
en el manto que porta la dama de Baza, con esas cenefas ajedrezadas en rojo, en blanco. Puede ser que todas ellas estarían pintadas. Y luego también fíjense en las sortijas que llevan tanto la oferente como la dama de Baza. Es decir, las alhajas, los pendientes, los collares, es decir, son fundamentales o fueron fundamentales para estas damas pertenecientes a una clase social elevada, está claro. Pero llegamos al siglo III y lo que sucede es que esa sociedad de alta alcurnia va desapareciendo en las manifestaciones artísticas y arqueológicas de los íberos y nos encontramos con lo que algunos autores han denominado la democratización, la vulgarización en el buen sentido, es decir, la representación del vulgo, la representación del pueblo. Y esto se manifiesta en los exvotos que aparecen en los santuarios al aire libre. No hay edificaciones, son santuarios en zonas elevadas, en puntos estratégicos en los que confluyen, como ahora se denomina, lugares de agregación, en los que confluyen las personas, como en las romerías ahora, confluyen personas procedentes de diferentes yacimientos, ciudades, ópida, Entonces están los exvotos en bronce, que son pequeñas figuritas que no superan los 20 centímetros, incluso hay algunas mucho más pequeñas, que tanto figuras masculinas como figuras femeninas. Si ustedes han estado en algunas ermitas, recuerdan los exvotos que hay en otros materiales, pero hay pies, piernas, manos, senos, todo esto. Pues aquí lo encontramos en las figuras. Hay también representaciones masculinas fálicas, hay representaciones de niños recién nacidos, es decir, de todo tipo. No puedo elegir todos. El sistema de fabricación es a la cera perdida. Imagínense entre la moneda, la cera perdida, los grupos escultóricos, el nivel tecnológico de los íberos desde el pleno. Y luego en los otros santuarios en los que los exvotos son de terracota hueca, en los que se hacían a lo mejor en serie el cuerpo o las cabezas, y lo único que se hacía era luego pegar el cuerpo o cabeza dependiendo de si la mujer o la señora, en este caso son todas mujeres, era mayor, era joven, podía llevar una prenda de indumentaria, como es en el caso de esta, u otras más jóvenes, ya de una edad no avanzada, pero una edad mediana edad, digámoslo así. Y viene la cerámica. La cerámica decorada es otro de los elementos que unifica, de los que más unifica, porque si estamos en un yacimiento, en un asentamiento, la primera edad del hierro o en transición y aparece cerámica, va a ser elemento en el primero que nos vamos a fijar. Además es el elemento más abundante, hay que decirlo, es el más abundante y no lo podemos evitar. Entonces, la más conocida, ya lo he dicho antes, la cerámica ibérica decorada. Aquí tienen una tinaja datada entre el siglo III y el II, procedente de la Serreta de Alcoy, y que son dos guerreros enfrentándose. Pero llevan pues unas corazas, pueden ser de cuero, pueden ser de telas muy ajustadas, no metálicas. Los cascos con penachos o sin penachos, y esas pueden ser pantalones de tipo ajustado, pero fíjense en las armas que portan cada uno de ellos. El de la izquierda porta un escudo circular, la caetra, que es el típico ibérico, y en la otra mano no se aprecia bien, pero lleva una falcata. Y el de la derecha lleva un escudo oblongo, también denominado rectangular, que es el scutum, el que introducen o portan, o más general, los romanos. Y lo que lleva es una lanza. ¿Pertenecen a dos grupos distintos? Uno es íbero y el otro es romano. En realidad, estas escenas de lucha se interpretan o se denominan primero monomaquias y se interpretan como luchas ficticias, lo que luego en la Edad Media conocemos como justas. ¿Cómo definimos la cerámica? ¿Cómo se describe, se define la cerámica ibérica? Es una cerámica fabricada a torno. Nos puede parecer muy simple, pues lo que todos conocemos, la cerámica a torno, pero no.
Para fabricar a torno una cerámica y conseguir la forma que se desea, la pasta cerámica tiene que ser o estar muy, muy decantada y depurada, porque si no, no conseguiremos la forma deseada. La mezcla de los componentes de una pasta cerámica, esta u otra, es arcilla, desgrasante y agua. El agua en la proporción adecuada, está claro. La arcilla, ¿por qué la arcilla y no otra tierra? Porque es plástica, porque le podemos dar la forma que se intenta dar, punto 1. ¿Y por qué el desgrasante? Porque a veces la arcilla es excesivamente plástica. Entonces, el desgrasante, que pueden ser más o menos gruesos, se puede ver a mano, se ve a simple vista, pero bueno, muy molido también, pequeños, motitas, vamos a decirlo así, de cuarzo, arcillas cuarzosas, de calcita, diferentes elementos que se mezclan con la arcilla, le impide plasticidad y además a la hora de cocer esos recipientes no se rompen al entrar de un ambiente con una temperatura a otro, aunque está el proceso de secado para que vaya evaporándose el agua de manera más lenta. Por lo tanto, la cerámica es muy decantada, muy depurada, la pasta cerámica, ojo, no hablemos de tierras ni barros, pastas cerámicas, ¿qué es eso? Tiene un color siena, un color anaranjado, beige, decir, y el sonido metálico. No lo he traído porque pensaba que en una conferencia era muy serio, pero estaba tentada de traer 2 fragmentos, uno de cerámica a mano y otro de cerámica a torno, ibérica. Y hubieran visto el sonido tan distinto. La cerámica a mano, un sonido sordo, que prácticamente no se ve. Y la cerámica, no sé si aquí hubiera en esta superficie. Y la cerámica a torno, metálico, suena de manera metálica, la cerámica ibérica. Es más, el sonido y la textura de las cerámicas ibéricas son mejores que las de las cerámicas romanas comunes, de mejor calidad. Que parezca mentira. La textura compacta, al ser tan fina la pasta, la línea de fractura es recta, mientras que en otras cerámicas puede ser sinuosa, y llevan engobe. El engobe, ¿qué es el engobe? Pues de la misma pasta cerámica, mucho más diluido, se pinta o se sumerge el recipiente para engobar. ¿Cuál es la finalidad del engobe? Pues la misma finalidad de los barnices que se dan a nuestras sartenes antiadherentes. El que no es exactamente igual, pero cerrar el poro de la superficie de la cerámica y de esa manera pueden contener líquidos o semilíquidos, que de la otra forma porosa, sin engobe, no lo tendría. Pues pueden ser, hay de todo, engobadas y sin engobadas. Los colores suelen ser lo que denominamos transparente, que es de la misma arcilla con la que hemos fabricado la cerámica, o blanquecinos más escasos. Las decoraciones se realizan con materias minerales, en marrones oscuros, granates, ahora lo tomamos, los colores los tomamos a la hora de hacer el estudio con tablas de colores de suelos, pero antes pueden encontrar en la bibliografía desde heces de vino, color vermellón, color carmín, todos los colores que quieran, pero de todas las maneras al apreciar el color es muy subjetivo. Normalmente cuando lo hacemos siempre que lo hagan las mismas personas, 2, no para que discutan, sino para que acuerden el color, está claro, a la misma hora del día, en el mismo lugar del laboratorio y con la misma luz artificial, porque si no, y aún así hay diferencias para coger el color. Y luego los colores, pues eso, que van del granate, marrón oscuro, se aplican con pincel o con compás, porque ya veremos que hay motivos circulares y semicirculares que precisan el compás para ser exactos. Y la cocción puede ser oxidante o reductora. Más que reductora, oxidante o bicocción. Es decir, oxidante es la cocción en la que está presente el oxígeno, y van a dar colores siempre sienas, rojizos, anaranjados, mientras que la bicocción o la cocción reductora es la que no está presente el oxígeno, y los colores de los cortes de los fragmentos van a ser grises, negros, lo que llamamos oscuros, o si me permiten, negruzcos. La utilización del torno. Libera las 2 manos, se maneja con el pie
Entonces se realiza la forma mejor, y esta es como se hace a mano. Hay diferentes formas, pero a mano. Las cocciones son hornos en cúpula, los hornos ibéricos, que pueden aparecer en el interior de una vivienda o bien extrarradio. Cuando ya la fabricación, bueno, se habla de que la fabricación de la cerámica ibérica es en serie, a diferencia de la fabricación en serie, salvando las distancias actuales, está claro, a diferencia de la fabricación de la cerámica a mano, que se considera una fabricación de carácter doméstico y además siempre relacionada con la mujer, mientras que los iberos es en serie y ya no es la mujer la que forma parte de la cadena, sino el hombre. Es la interpretación que se da. Bueno, aquí tienen un horno, es muy sencillo, muy simple, y aquí lo mismo en hornos experimentales de la Edad del Hierro, pero igual que los hornos ibéricos, que esto es del Parque Arqueológico de Benach en el Périgord negro en Francia. Si tienen oportunidad pueden verlo, que es muy interesante, va desde el Paleolítico hasta la primera Edad del Hierro, mundo asentamientos, mundo funerario, tienen de todo, fabricación de útiles líticos, fabricación y tintura de textiles, de todo. Y ya llegamos al origen de la cerámica ibérica, la inspiración. Vamos a hablar de inspiración, es un término atractivo y no utilizar otros. Se inspiran en las tinajas fenicias, esas tinajas que traen los fenicios a la península ibérica y que traen todos los elementos procedentes del Mediterráneo oriental. Son grandes recipientes de almacenaje, que es como se denomina a las tinajas y a las ánforas, independientemente del contenido, que están decoradas con líneas, igual que las que luego se decorarán las ibéricas, con líneas horizontales y paralelas. La denominación de estas líneas son dos. Las gruesas, en la ibérica igual, las líneas gruesas se denomina banda, sin más. Y la línea delgadita, que suele aparecer grupos de bandas, grupos o alternando con grupos de líneas delgadas, se denomina filetes. Por eso, en todas las descripciones de la cerámica ibérica tendrán ustedes un motivo floral, un motivo animal, una figura humana, y dirán, entre bandas y filetes paralelos, porque es así, siempre está enmarcada la escena, banda filete arriba, banda filete abajo. Y aquí tienen las primeras producciones ibéricas a torno con las mismas decoraciones que las vasijas fenicias, que son las denominadas urnas de orejetas. Urnas porque aparecen en necrópolis y porque albergan en su interior las cenizas. Y las orejetas, permítanme, son estos elementos que hay en la parte superior del borde del recipiente y en la parte inferior de la tapadera, para que casen, por decirlo así. Esto es la orejeta. Distintos pomos, si ven, pues las urnas de orejetas. Luego ya va ampliándose el repertorio formal y aparecen otros recipientes. Aquí tienen ánforas, el ánfora, tinajas, tinajillas, que pueden llevar tanto asas como no llevarlos, tapadera como no llevarlos. La tinajilla es una tinaja de pequeño tamaño, no piensen, ahí no sean esto. La copa de pie bajo o leves, que es lo mismo, y el cálatos. El cálatos, que es la forma por excelencia de lo que se considera de los recipientes ibéricos. Las ánforas con el cuello de poco diámetro porque contienen líquidos o semilíquidos, bien sean olearias o de otro tipo, para aceites o para vino, binarias. Las tinajas de bocas anchas, porque para poder introducir un recipiente más pequeño y vaciar el sólido, el grano, lo que sea. Las tinajillas, pues más de uso doméstico. En nuestras casas ya no hay, en algunas casas de pueblo sí, tinajas, aunque se utilizaban más para líquidos, para el agua, y las tinajillas para otros elementos. Pero nosotros, por ejemplo, en nuestras casas es lo mismo con otros materiales, pero prácticamente es lo mismo. En nuestras casas tenemos recipientes más pequeños donde guardamos, cuando estamos muy ordenados y muy bien, si no en el mismo paquete, el arroz, el azúcar, la harina, etcétera. Lo mismo en las tinajillas. El leves o copa de pie bajo es
una copa, veremos más adelante, que se cree que tuvo un uso de carácter ritual para contener líquidos. La boca es muy ancha, la boca es ancha, y poder extraerlos. Y el cálatos, pues veremos, sorpresa, sorpresa. Aquí tienen una vajilla de mesa de cerámica ibérica decorada, la vajilla de las fiestas, digámoslo así, igual que nosotros tenemos Arcoroc o Duralex, y luego Vidasoa para los grandes eventos y fiestas, pues aquí la tienen, y tienen todo completo. Vamos a ver, las fuentes, con pie o sin pie, el plato para beber, otros recipientes más pequeños, también como vasos, incluso puede haber un salero, para cualquier otra hierba aromática, si es lo mismo, otro recipiente o copa para beber, el jarro para llenar las jarras, o enocoes, se llama de todo. Es una forma que se crea en el Neolítico, aunque la denominación enocoe es una denominación de la tipología griega, pero en el Neolítico en Jericó ya hay jarras del mismo tipo, y el cálatos. Aquí está en el servicio de mesa. Si lo vemos en un servicio de mesa, siempre lo vamos a identificar como un recipiente que tenga algo, comida. Ha habido análisis de contenidos de las piezas, de estas piezas, en los que ha aparecido miel mezclada con frutos secos. Eso que vamos a ir viendo ahora en las tiendas cuando se acerca Navidad, pues ya lo tenían los íberos. Hay una propuesta por un investigador valenciano que se dijo que los cálatos eran recipientes contenedores para contener, pero para exportar miel. Hay cálatos en todo el Mediterráneo occidental, tanto en Europa como en África. Es el recipiente el que más se puede exportar. Y ven las decoraciones, servicio de mesa. Cálatos, ya nos centramos en él. Tanto cilíndrico, el cuerpo es un cilindro, tronco cónico, forma troncocónica, la base plana, la base convexa. Pueden tener incluso en la base una concavidad más o menos profunda. A esa concavidad se llama umbo, base umbilicada, en realidad es un ombligo. ¿Y cuál es la función del umbo? Tanto en el cálatos como en cualquier otro recipiente, que los hay también, otros recipientes, el dar estabilidad a la vasija, porque los bordes o la zona de los bordes de la base apoyan, son estables. Vale. El interior de el cálatos, las alas, el borde se denomina alas, pueden ser más gruesas, más finas, pueden ser inclinadas hacia el exterior, y cuando están decoradas siempre o casi siempre aparecen con este motivo, esos motivos de triángulos sin solución de continuidad, que se denominan dientes de lobo. Más formas. La jarra, ese enocoe que hemos visto en el servicio de mesa de lujo. Puede ser de boca totalmente redonda o trilobulada. Cuando es trilobulada es que tiene el pico vertedor. Fíjense en nuestras jarras. Aparte de los diferentes modelos, formas e innovaciones que hay, como las tazas, porque las asas de las tazas han ido evolucionando bastante y algunas son muy difíciles de asir, pero bueno, la crátera. La crátera es el recipiente en el que se mezcla el agua con el vino con el agua, y luego el oinocoe sirve para sacar parte de esa mezcla y servirlo en los vasos. Entonces las cráteras pueden ser, hemos visto la crátera utilizada como una funeraria que no tenía pie, asas, pues llevar tapadera. Esto es una sítula, es una cesta, pero en cerámica y con asa. Un bolso, no. También se utiliza en determinados rituales, no se sabe qué podía contener, si era un líquido, pero portándola siendo dura y portándola con esas asas tan cortas, el líquido o no llegaba más que hasta la mitad, no llenaban hasta la mitad, o sería un poquito peligroso, o el portador de la sítula o portadora tenía que tener bastante cuidado. Y por último ya los pebeteros, para perfumar el ambiente. Estos pebeteros con la efigie femenina
son de influencia, aparecen siempre en la zona de influencia cartaginesa. Es el sur, o sea, Alicante, Albacete, Murcia, toda esa área. Estos proceden de la Alcudia de Elche, que aparecen, no son frecuentes las figuras en relieve, que son muy extrañas en otros territorios y sin embargo en la Alcudia hay varias. Y por último, esa copa de pie bajo, fíjense en la boca. Tenía que contener algo y además accesible para vaciar algo. Según lo hallado en el yacimiento de San Miguel de Liria, en Valencia, se cree que formaba parte de los rituales de templos urbanos, porque no solamente templos extrarradios, sino en el extrarradio, sino templo en el interior de la ciudad. Y han pensado que quizá, fíjense, el tamaño de lo que es el recipiente con el tamaño del pie. Es un pie circular, pero la proporción, el pie resulta demasiado pequeño para lo que es el recipiente y más si estaba lleno. Entonces han pensado que estos soportes, que son huecos, son como rulos, servían para disponer el levete en esos recipientes y realizar la ceremonia que fuese. Los estudiosos de la cerámica ibérica y las denominaciones. El primero en denominar cerámica ibero-micénica fue un estudioso, un investigador diríamos ahora, francés, Pierre Paris, que coincidió con la aparición de la Dama de Elche en la Alcudia, que la llevó a Francia y todas esas cuestiones que sabemos. Era un conocedor de la cerámica en el ámbito mediterráneo y fíjense, esto es una cerámica micénica, era lo más parecido a lo que él vio en Elche, por eso la denominó ibero-micénica. Pero he querido poner a los primeros autores que utilizaron el término de ibérica para la cerámica. Fueron los hermanos Anselmo y Pedro Gascón de Gotor, que no es una calle solo, aunque está dedicada únicamente a Anselmo, el primero, un pintor de prestigio. Tienen ustedes en el Museo de Zaragoza, bueno, ahora está cerrado. Fueron los autores de la primera bien documentada guía artística de la provincia de Zaragoza. Y en esa guía incluían datos sobre los yacimientos que en ese momento se conocían de la provincia. Ya que a finales del siglo XIX y comienzos del XX hubo un núcleo muy activo en la zona del Bajo Aragón, tanto Zaragoza como Teruel, sobre la investigación, podríamos decir, al uso entonces de yacimientos arqueológicos. Pues bien, la cerámica procedente del Cabezo de Alcalá de Azaila, Teruel, la denominaron ibérica y está publicada la guía entre 1890 y 1891. Está claro que en 1904 Pierre Paris no tenía conocimiento de la guía artística de Zaragoza y no pudo aludir a ella. Y otros autores, Bosch Gimpera es el primer autor que ya reconoce la existencia de la cerámica ibérica y fue fruto de su tesis doctoral en arqueología. Tiene otra tesis doctoral en griego, era también filólogo clásico. Fue el primero en hacer un estudio pormenorizado, establecer zonas, grupos, culturas, incluso hasta el interior, más al interior de la península ibérica, no solamente la zona actual de los íberos. Estableció una secuencia temporal, pero ahí, atendiendo a los motivos decorativos, lo más antiguo, a ver si lo digo bien, lo más antiguo eran las decoraciones más complicadas y lo más moderno, las más sencillas, al revés de lo que es ahora. Fletcher Valls fue director del Museo, arqueólogo y director del Museo Arqueológico, Museo de Prehistoria de Valencia, y es el que establece la secuencia actual, con todos los matices que ha habido desde que la estableció en los años 80, pero ha seguido. Miquel Tarradell estudió sobre todo los estilos y para mí una de las historiografías modélicas de la cerámica ibérica hasta los años en que publicó, de los años 80, es la que realizó él con Enrique Sanmartí. Y por último, pues un aragonés, Manuel Pellicer Catalán, cuya tesis doctoral, dirigida por Antonio Beltrán, fue sobre la tipología de la cerámica ibérica en el Valle Medio del Ebro, la primera tipología de cerámica ibérica no solo en este territorio, sino en general, y Ricardo Olmos Romera sobre la influencia, sobre todo a la hora de la interpretación de algunas escenas, la influencia griega
en esas escenas. Y ahora ya las mujeres, no solamente fueron hombres, las mujeres como investigadoras y autoras de diferentes publicaciones y estudios aparecen hacia la década de los 80 del siglo pasado, y aquí tienen Carmen Aranegui, toda la escuela que ella fundó, Carmen Mata, Elena Bonet, que fue directora, la siguiente directora del Museo de Prehistoria de Valencia, Isabel Izquierdo Peiraile, actual directora del Museo Arqueológico Nacional, y Mercedes Fuentes Albero. Todas ellas estudiaron sobre todo el grupo valenciano, y Trinidad Tortosa Rocamora, el grupo levantino del Charchena. Los motivos decorativos, que ya sabemos algo. Los más sencillos, la banda y los filetes. Y aquí tienen una composición de banda y filetes paradigmática. Alternan trazos gruesos con líneas delgadas y paralelas, más distantes, menos distantes, como lo quieran. Pero luego aparecen los llamados motivos geométricos complejos. En realidad, complejos lo que quiere decir es que se introducen nuevos elementos, los semicírculos concéntricos, los círculos concéntricos, los ajedrezados, las líneas sinuosas, como lo tienen aquí, pero siempre enmarcado entre bandas y filetes, o filete, banda, filete, siempre. El motivo vegetal. Los motivos vegetales, a ver, hay que discernir entre motivos vegetales reales, que se pueden identificar con una especie vegetal o arbórea real, de motivos vegetales que simplemente son motivos decorativos. A partir de la aparición del motivo vegetal en la cerámica ibérica decorada, se tiende, el pintor, la pintora, si me permiten, tienden a lo que se denomina horror vacui, miedo al vacío, y llenan toda la superficie de lo que sea, de líneas de eses, de róleos, de motivos de hojas de hiedra, todo cuando son solo motivos vegetales. Además de esos, de los motivos animales o de las figuras humanas. Tense en cuenta de una cosa, en la cerámica ibérica, cuando aparece un motivo, no se elimina el que existe anteriormente, sino que se acumula. Lo geométrico más lo vegetal. Luego aparecerá la figura animal, pero no desaparecerá lo anterior, y la figura humana igual. Es decir, es acumulativo, no un elemento sustituye al otro. Aquí tienen esos motivos vegetales. Y un proyecto innovador, en su momento que sigue siendo, es el proyecto denominado Flora Ibérica, de lo real a lo imaginario, por un grupo de investigadores, no solamente arqueólogos, sino también palinólogos, estudiosos de restos orgánicos, bueno, madera, etcétera, todo de especies vegetales de Valencia. Lo que hicieron fue un análisis de todas las representaciones vegetales de la cerámica ibérica, la datación, la procedencia, el contexto, todo, y tratar de identificar la especie vegetal con una especie real, actual. No tuvieron, bueno, en algunos casos sí, y en otros la verdad que no, que eran simples motivos de carácter ornamental. Pero hay dos que se pueden identificar, de dos vasijas de dos zonas muy distintas. La de la derecha es el vaso Cazurro, procedente de una de las necrópolis de Ampurias. Cazurro era el apellido del conservador, no piensen otra cosa, y entonces se le dio en su honor, por su labor, gran labor, la denominación a la necrópolis. Y al vaso. Entonces tiene aquí un árbol frutal, puede ser, es el único. Y luego aquí, procedente de un yacimiento ibérico-valenciano, el Puntal del Llops, que se considera un fortín de defensa, que tienen, aquí no se ve por la restauración, pero tienen aquí, puede ser una higuera de higos chumbos, parecido. Pero son muy extrañas las representaciones que se pueden identificar con especies arbóreas y vegetales reales. El animal, aquí sí que se identifican todos. Y aquí es donde vemos los diferentes estilos, los diferentes grupos. Entonces, los que más se representan son, pues lo tienen ahí, caballos, toros, bueyes, ciervos, jabalíes, perros, lobos, liebres, es decir, la fauna prácticamente completa. Diferentes maneras de plasmarlos, según ya digo, los talleres, el estilo, el grupo. Casi todas, prácticamente todas, menos las aves, se representan de perfil.
el resto alguna ave de frente. Aquí tienen de un yacimiento de la provincia de Zaragoza como un lobo, también los denominan carnasier o carniceros, ataca a una cierva que está dando de mamar o de la que amamanta un cervatillo. Y además un ave que se abalanza sobre ellos. En algunas escenas en las que participan también la figura humana, a algunos de los animales se les atribuye una función relacionada con un rito, con una creencia. Y, por ejemplo, los toros es la fuerza, o el toro es la fuerza fecundadora. Los jabalíes son animales funerarios que indican la muerte, igual que la serpiente. Con la divinidad femenina se asimila o se identifica las aves, y los ciervos con cultos solares. Figuras de animales, las aves de frente, que son un recipiente que solo se ha decorado con cabras. Procede de un yacimiento de Murcia. Y aquí un carnasier, un conejo lepórido, peces y lepóridos, ven cómo están diferentes. Las aves de frente, un caballo, un jabalí. ¿Sí? Los diferentes, ven cómo están representados de diferente forma, se hace alusión a los estilos. Y aquí otro recipiente es una tinaja procedente del yacimiento de La Vitolosa, la Puebla de Castro, Huesca, que estudié con la amabilidad de otra presente en esta persona presente en esta conferencia. Es la representación de un caballo. Un caballo que resulta un caballo atípico, no es el caballo estilizado, el caballo que montan algunos jinetes del sur, sino solamente la parte inferior del vientre. Podía ser, hay otro fragmento con una figura similar, del caballo y del mismo estilo. Podíamos estar hablando del estilo La Vitolosano, podíamos estar hablando del taller de La Vitolosa, del grupo de La Vitolosa, ya veremos al final como una serie de propuestas que hago. Y ya la decoración humana. La figura humana es la última en aparecer en las decoraciones de la cerámica pintada. Aparece en el ibérico tardío. Es decir, estamos en la etapa que algunos llaman ibero-romana. Por lo tanto, nos podemos encontrar con representaciones, composiciones que plasmen la tradición, que retomen la tradición frente a Roma, al conquistador, o que simplemente adapten nuevas historias. Aquí procede, ya lo ven, es de las escasas que hay en santuarios, la diosa de los lobos, porque va enfundada en una piel de lobo. Es de todas la cerámica ibérica decorada, la de la figura humana es la que tiene menor cantidad. Desde que yo hice el estudio, habrán aparecido 15 más solo, y hace 30 años, sigue siendo poca. También les puedo decir que la forma del recipiente no está relacionada con el tema. El mismo tema puede aparecer en diferentes formas, diferentes recipientes. Pueden estar pintadas totalmente en silueta, pueden estar pintadas perfiladas, pueden mezclarse el perfilado y la silueta, y también les voy a decir que numéricamente son igual la figura masculina que la femenina. No hay más ni menos, a diferencia de la gran escultura en piedra. Y aquí los estilos. El primero en ser definido fue el estilo Elche-Archena. ¿Por qué? Porque fueron los primeros yacimientos en que se descubrieron. Esto no tiene más historia. Fue definido por los investigadores Obermayer y Hayes en el año 1927 y lo denominaron con los nombres de los yacimientos epónimos Elche y Archena, los que dan nombre. Aquí tienen otra vez la urna del cabezo del tío Pío, tienen un personaje masculino totalmente envuelto en un abrigo con capucha, puede indicarnos algo especial, pero si estamos en una etapa tardía con lo romano, sabemos que en algunas representaciones, que las hay, de romanos relacionadas con vías, llevan la misma indumentaria, con lo cual no podemos discernirlo con certeza. Y las representaciones de aves y de esos carniceros, de esos lobos, de esos carnasiers.
Esto serían las características o unas de las características de este estilo, el Charchena. Más el Charchena, fíjense, es el mismo estilo o grupo estilístico, pero aquí hay diferencias en cómo se plasman. Luego tenemos que hablar de grupos dentro de los estilos, de talleres dentro de los estilos, de pintores dentro de los estilos, de escuelas pictóricas dentro de los estilos. Hay que matizar más y no quedarnos solo con el estilo. Aquí, pues, pero esto es una procesión con lepóridos y portando palmas, puede ser, u otro vegetal. Esto es una divinidad femenina de la naturaleza, rodada de aves y de elementos florales y de estas rosetas que aparecen ya en el próximo Oriente Asiático, en la zona de Mesopotamia, y que se asimilan siempre a una divinidad femenina. Hay cantidad de rosetas, no solo en este estilo, sino más. Y luego estas caras vistas de frente, tanto masculinas, y está claro que es masculina, como femenina, con ese rubor que se identifica con la divinidad, no es que se haya pasado en el colorete, y con esa pieza de indumentaria que les cubre hasta la barbilla, otra de las características. También del estilo el Charchena, esta placa que la consideran como una placa anunciadora de una tienda de textiles. Pero fíjense cómo va vestida, con la túnica y luego cubierta con un manto. Y se aprecia aquí la sutilidad de la tela en esas líneas sinuosas. Esto es la reproducción de un telar vertical y las pesas de telar para mantener tensa la undimbre, lo que son, bueno, pesas de telar, por no complicar. El estilo Oliva Liria, llamado también narrativo, el segundo en aparecer. Solamente incluye, los dos vasijas de la necrópolis de Oliva y todo el conjunto del yacimiento de San Miguel de Liria, el más extenso hasta ahora de toda la producción decorada ibérica. Las dos urnas de Oliva las tienen ustedes en el Museo Nacional de Arqueología de Barcelona. Y lo característico es que, si ven, son enfrentamientos entre jinetes y peones, no hay más. Pero lo importante es que aparecen encuadrados en pequeños habitáculos, cosa inusual. Esto dio pie a que un autor comenzase, no ha tenido éxito, una línea de investigación sobre el significado de algunos recipientes, en concreto este. Es decir, él pensaba que quizá muchas de las representaciones de estas vasijas correspondían a hechos históricos reales que se plasmaban en el recipiente. Y en concreto, esta correspondía al asedio de Sagunto. Esta línea de investigación no ha tenido éxito y no han seguido más propuestas. El Corpus Vasorum de San Miguel de Liria, el primer estudio de conjunto que se hizo, y ahí tienen el estilo narrativo. Aquí hay también grupos, talleres, dentro de subgrupos, de todo. Y tienen lo nupcial, el tema nupcial. Aquí tienen, en este cálatos, una danza de jóvenes. No llevan los tocados que lleva la dama de Elche, llevan pequeños gorritos muy ajustados que se identifican con la edad de las protagonistas. Hay una de ellas que tañe la doble flauta y otras enlazadas de las manos bailan, danzan, procesionan. Pero fíjense cómo está rematada su túnica, en ajedrezados. Recuerden el manto de la dama de Baza. Y han pasado 200 años. Luego hay una perduración en determinadas clases sociales, las altas clases sociales, en la indumentaria, en los tocados, etc. Simplemente en estos días vemos o hemos visto en las noticias de la prensa rosa las tiaras. Con eso han entendido qué quiere decir la perduración en las determinadas clases sociales de una indumentaria determinada. Aquí está la flautista, ya es mujer. Y aquí es la cabalgata nupcial, en las que el matrimonio, tras el rito de la boda, cabalga hacia donde sea. La mujer, que va montada a la jineta,
Y el caballero no se ve bien, pero sí que va montado a horcajadas, distinto, con todos los detalles de indumentaria. Vean que también es un tocado pequeño que se adapta perfectamente a la cabeza. Luego la novia es joven, ya esposa es joven. El elemento más extraordinario es la aparición de lo que se ha denominado sirena. Es el único hasta ahora en que ha aparecido la sirena. Más una escena en que dos adolescentes tejen en este caso, devanan estas son las piezas que aparecen en las excavaciones, los pesos del uso, las fusayolas. Aquí otra procesión, me voy acelerando, más liria. ¿Ven las diferencias de los estilos? Y esto es todo del mismo yacimiento. Un personaje femenino con un espejo o con un abanico. Esto es de los últimos yacimientos que se han descubierto que pertenecerían al estilo también del Txartxena. Y por último, Zaila Alloza Alcoriza, el estilo aragonés, de 3 yacimientos aragoneses. Es el más tardío, junto con algunos de los de El Txartxena, y se caracterizan por la temática y por cómo están representadas la mayoría de las figuras en silueta. El Corpus Vasorum de Azaila y la tesis doctoral de Miguel Beltrán sobre este yacimiento. Este es el Calatos de Azaila. La mayoría de los calatos de Azaila están en el Museo Arqueológico Nacional, otros aquí, en Zaragoza. Está muy incompleto y en él lo que se ve es dos parejas de varones afrontados con un elemento vegetal en el centro, un hombre guiando un arado, multitud de aves, todas ellas de perfil, y 2 jinetes enfrentándose a 2 jabalíes. Pero más tarde apareció en otro yacimiento próximo, en el Cabezo de la Guardia de Alcoriza, un Calatos igual y más completo. Y en él podemos igual ver los 2 personajes afrontados, el agricultor, el fundador de la ciudad, como lo quieran interpretar, y los jinetes cazando los jabalíes. Están rodeados de aves, quizá aquí las secuencias, como si fuera un retablo de 3 calles, están más separadas. Y, por ejemplo, en este de Alcoriza aparece el búho visto de frente, que en el anterior no existe, que todas las aves están de perfil. O sea, son iguales, pero no exactamente iguales. Hay diferencias, y hay más, no me alargo. La otra es Alloza, en el que aparecen también los 2 personajes afrontados. Aquí ya no es un elemento vegetal, puede parecer una ánfora, es una fiesta. Hay escenas similares en Roma y la diferencia de esta secuencia con las anteriores que hemos visto es el movimiento. En Azaila y en Alcoriza son figuras estáticas, en Alloza son figuras que se mueven. La otra escena es un combate, una monomaquia, una justa ficticia, pero que en este caso está custodiada por un juez. Cómo se interpreta esa figura. Fuera de esos estilos, de esas piezas, tenemos en otros yacimientos de el Bajo Aragón otras piezas que no tienen nada que ver con el estilo Zaila Alcoriza Alloza o Alloza Alcoriza. Este guerrero de San Antonio de Calaceite, la pieza más antigua de todas, esta figura femenina procedente de Oliete, bajo el asa, recuerden las del estilo del Txartxena, la disposición es la misma, la figura es distinta. Y este, que es el que ha aparecido más recientemente, procedente del Palau, en Alcañiz, que son jinetes muy parecidos a otros que aparecen en yacimientos de la zona de Alicante, del estilo del Txartxena y con la misma cronología. Y ya el Círculo de la Litera, que es más restringido, este personaje que identifiqué como un guerrero visto de frente, las figuras humanas de frente son escasísimas, con el penacho, no había más que esos datos, esta ave, que son iguales que las de las aves del estilo de Zaila Alloza Alcoriza, y este guerrero, sí, esta figura es la más interesante de todas de este grupo. Me van a decir, un guerrero visto de frente, siluetado, con algunos detalles de indumentaria en reserva. ¿Qué tiene? No tiene nada. ¿Y el casco similar a los otros? Pues ¿cuál es lo interesante? ¿O qué es lo interesante y destacado? Esto. Hemos hecho nuevas fotografías de aproximación y nuevos dibujos. Y hemos corroborado lo que yo pensé en su día. Es un estandarte, el único representado hasta ahora en la cerámica ibérica decorada. Miraremos de dónde procede. Hay perduración de mitos en la cerámica,
el héroe enfrentándose al dragón, que lo tienen también en las esculturas de Pozo Blanco. 200 años de diferencia, 300 años de diferencia, y ese mito ha continuado. Hay también en la cerámica ática, el del héroe y el monstruo, el héroe y el dragón. Incluso algunos han puesto con San Jorge, vamos a los historiadores, la antigüedad. Por fin, la ambigüedad interpretativa. En realidad no sabemos lo que querían decir, hipotetizamos, pensamos que. Pero esta pieza del cabezo de Palomar de Oliete es la figura de una pareja. Son escasísimas. Hay dos más. También proceden de yacimientos del sudeste. Va vestido el de blanco, que también es extraño, que se utilice la pintura blanca para la indumentaria, y ella van con esos peinados. Parece que están en el interior de algún edificio, puede ser un templo. ¿Cómo se han interpretado las parejas en otros mundos? En el mundo etrusco, en otros mundos. ¿Cómo pueden ser una interpretación de carácter funerario, la muerte, o que nos podemos quedar con lo que es una pareja, el amor? Ahí está la ambigüedad de la interpretación de esta escena. Y ya simplemente el comercio o las relaciones entre el círculo del Bajo Aragón con la litera a través de la vía que pasa por Velilla de Ebro. Fíjense que el estilismo es igual, el ave, esta zona, y luego una propuesta que hice en el primer Congreso de Arqueología y Patrimonio Aragonés sobre la aplicación de los SIG al estudio de la cerámica ibérica decorada de Aragón. Es decir, estos son los yacimientos del Bajo Aragón, igual que hay que añadir alguno más. Entonces, es hacer el SIG de cada uno de los yacimientos, las posibles relaciones territoriales y una breve descripción de cada cerámica. Elegí Alcoriza porque había una sola, entonces era más fácil, también San Antonio, etcétera. Entonces, ahora trato de completar todo lo que es no solamente aragonés, sino también lo de la zona de Lérida, y además añadir yacimientos que están cercanos, pero que no tienen cerámica ibérica decorada, para ver si sabemos las causas de por qué en unos sí y en otros no. Y finalmente ya la cultura ibérica coincide con un periodo muy complejo, y esa complejidad nos permite estudiarla, la cerámica y todos sus elementos, desde distintas claves. La ibérica propiamente dicha, la helenística o la romana, que además en el caso de la cerámica pueden ser interpretadas estas vasijas como vasijas de encargo, se encargaban para una familia, para un grupo, para una celebración, o bien vasos que se denominan también de memoria, es decir, se mantenían los rituales, las creencias con anterioridad frente a la conquista de Roma. Y luego lo que yo necesito, y lo creo que es necesario, y he apuntado en algún momento, es que hay que ya discernir, redefinir los conceptos de estilo, taller, grupo, todo esto, hacer una revisión con los datos que tenemos ahora en la actualidad, con todos que entonces no teníamos. Y no aparece toda la sociedad ibérica en estas escenas, pero sí sabemos que era una sociedad estructurada piramidalmente, que la jerarquía eran las élites dirigentes, guerreras, sacerdotales, y luego ya en un segundo nivel militares y propietarios, y en el tercero los artesanos. Ya he acabado de darles ahora. Perdón por alargarme tanto. Perdón. Como se nota quién ha sido profesor, porque nos ha dado una clase magistral, Estabas como en clase, ¿verdad? Sí. Es tarde, pero ¿hay alguna pregunta? ¿Queréis? Una pregunta, una o dos preguntas tenemos que dejar. Sí. ¿Queréis pasar el micrófono? Porque como se está grabando, si no te importa, sí. La pregunta es, ¿quién serían los pobladores del Cabezo de Monleón por la zona de Caspe? ¿Qué serían, íberos, ilerguetes o...?
Bueno, no, si es en la zona de Caspe, Ilergetes no. Ilergetes está en la margen izquierda del Ebro, lo que se considera el área Ilergete. Podían ser en la zona de Caspe o bien pertenecientes a los grupos sedetanos, que es un grupo que definió en su tesis doctoral Guillermo Fatás, a diferencia de los edetanos, de los valencianos de San Miguel de Liria, o también de otro grupo que son los ilercabones del Ebro. No. Otra pregunta. ¿Los íberos siempre tenían las casas alargadas cuadradas? Rectangulares, de planta rectangular o de planta cuadrada. Vale, y entonces entre un poco más arriba de lo que es Sos del Rey Católico, por allí sí. Se supone que estaban los vascones. Pero ya no son íberos. Pero vale la pregunta que le voy a hacer, ¿o no? Vale. Bueno, Sí. Yo he visto casas circulares que quedaban 2 palmos de altura, pero bueno, eran los oppidum, porque para subir allí pues hay que perder 1 hora, sí. Y no entiendo mucho de que estuvieran por allí. ¿De dónde podían coger el agua? Ni había riachuelos, ni acequias, ni nada. Bueno, habría que ver la diferencia del índice de pluviosidad entonces y ahora. Por ejemplo, en el área Ilergete, en la Bispesa, que es lo que yo más conozco, a mí me dijeron que, bueno, me informé con un climatólogo, o nos informamos con un climatólogo, me dijeron que el clima sería más o menos igual que ahora. Sin embargo, hay gran existencia, o hay muchos barrancos, que en la actualidad no están totalmente secos, pero que en un momento dado pudieron llevar agua, y entonces sí que, le estoy hablando del área Ilergete de la zona aragonesa, los Ilergetes occidentales, si seguimos en los límites político-administrativos actuales entre la provincia de Huesca y la provincia de Lérida. Entonces, lo que usted me dice ya no es territorio ibérico, es el territorio, como usted bien ha dicho, vascones. Puede ser que esos oppidum o asentamientos, simplemente, el oppidum es un término que se circunscribe al ámbito ibero. Vale, vamos a dejarlo en el asentamiento, como usted ha dicho, oppidum. Entonces puede estar en más altura, pero puede ser que la función de esas viviendas de planta circular, como usted ha dicho, no fuera solamente de mera vivienda, sino que fueran también zonas, como se dan en más altura, de tipo pastoril y estacionarias, es decir, en determinadas estaciones del año. Puede ser también un asentamiento, pero ya le digo, está fuera de lo que es la circunscripción únicamente ibérica. Sí, me permitís que como tenemos la última pregunta. Muy bien. Creo que en el vaso de Azaila que hemos visto hay un motivo decorativo que se repite. Me gustaría saber si hay alguna interpretación acerca de ese motivo en concreto que aparece también entre parejas de personajes. ¿Cuál? Pues es que no sabría definir, es una forma. Si puede volver a alguna de las imágenes. Sí, bueno, es entre las 2 personas un común, has dicho un vegetal, ¿verdad? No, pero no ese motivo, otro que se repite también. A ver, ¿cuál? Este es el de Alcoriza, que es igual al de Azaila. Sí, vale, entre los jinetes y los jabalíes. Es prácticamente, un motivo, se considera un motivo floral, no se puede identificar con una especie actual, lo he dicho, pero que es un floral. Motivo ornamental, si quiere decirlo, de relleno o que completa. Vale, preguntaba porque como se repite. Sí, pero esos motivos florales que no se pueden identificar, o vegetales, que no se pueden identificar con un elemento vegetal real, son motivos que se denominan de relleno. Y puede ser o puede ser una serie de eses, o puede ser una hoja de hiedra, o puede ser un róleo.